buenas noches, queridos amigos. Pancho Garfia, su servidor Newman, aquí para servirles, reporteando lo ocurrido durante esta semana. A ver, Pancho, creo que lo obvio es el comentario del arribo de la nueva ministra Lenia Batres, quien ayer tomó posesión de su nuevo cargo en la Suprema Corte, ¿no? Se ha echado un rollo, ¿verdad? Se ha echado un rollo que a mí me pareció, es una opinión muy personal, primero, de una incultura verdaderamente desastrosa. Segundo, me pareció una falta de respeto al órgano al cual se integra, ¿no? Porque llegó a regañarlos, pero aparte con un argumento tan falaz, ¿no? Pero bueno, ¿cómo la viste? Pues como lo estás describiendo, es una mujer que llegó con un discurso muy acartonado, completamente ideologizado. Claro. Llega a acusar a sus colegas de estar violando la Constitución, pero no da un solo ejemplo de una sola materia donde la Suprema Corte de Justicia haya violado la Constitución. Pero ese fue el meollo de su discurso. Se autodenominó la ministra del pueblo. Y ya el presidente López Obrador en la mañanera de hoy dice: por ahí andan diciendo que es la ministra del pueblo, muy hondo, muy ufano de su nombramiento, de la ministra del pueblo. Que bueno, pues así le dirán sus familiares, porque yo la verdad nunca he oído que nadie diga la ministra del pueblo. Sí. Y esta falta de respeto que tú señalas, diciendo que la Corte ha incurrido en excesos, que los describa cuáles. Una cosa es hacer calificaciones y otra cosa es demostrar cuáles son esos excesos. La señora no ilustró. Dice que están corrigiéndole la plana al Poder Legislativo. Pues sí, le están corrigiendo la plana al Poder Legislativo porque me consta, yo cubro el Congreso, los veo. Quieren hacer pasar leyes secundarias con cambios constitucionales. Y aquí es donde está todo el meollo, Pepe. Claro. El meollo del asunto. Porque como ese artículo que tú me enviaste de Diego Valadez, donde atinadamente dice que las decisiones para parar, digamos, una ley inconstitucional, se necesitan solo los votos de cuatro ministros. Con Lenia Batres tienen 3 incondicionales ya: Loreta, Yasmín y Lenia, que es la cereza del pastel. La estrella, la jefa del batallón. Sí. Vamos, porque casi se puso Sí. La líder del pelotón. Chicharrones traen. Y vengo aquí a corregir la plana a todos y yo soy aquella. Sí. A mí aquí me trajo el Che Guevara y me trajo X. Sí. Sintiéndose verdaderamente iluminada. Sí. El problema es que si logran un cuarto ministro, y esto puede ser por allá de noviembre, así es, cuando el ministro Luis María Aguilar termina su ciclo, si gana Morena, pues se puede repetir esto. Los 4. Claro. Y entonces no va a haber manera de defender a la Constitución, porque bastan, como lo señala Diego Valadez en su artículo, bastan los votos de 4 ministros para que esa ley pase, porque es mayoría calificada. Tiene que 8 de 11 es mayoría calificada. Si votan 4, son 11, quedan 7. Entonces, con 7 votos, que son la mayoría, 4 los pueden hacer el trabajo para que una ley inconstitucional, vamos a suponer el plan B, que tenía todas las características de inconstitucionalidad, pues esa no pasa. Pero con 4 ministros la pueden pasar, Pepe. Y entonces, ¿dónde está el respeto y la defensa a la Carta Magna? Y te cedo la palabra, porque ya me dijeron por ahí que ando monopolizando mucho. A ver, mi querido Pancho, quisiera hacer un comentario ampliando lo que tú dijiste, porque me parece de la mayor importancia. A ver, para hacer modificaciones a las leyes se necesita con la mayoría simple, en unos casos de una Cámara de otra. Por ejemplo, el presupuesto, basta con tener mayoría simple en la Cámara de Diputados para que el partido en el gobierno, el partido que tenga mayoría simple, logre pasarla, aún en contra de toda la oposición. Bueno, para hacer cambios constitucionales es mucho más caro, se necesita tener 2/3 en las cámaras.
Por tanto, cuando alguien quiere hacer trampas, que ha sido característico del actual santo de Dios de Macuspana, ¿no? El Dios Macus, entonces lo que han hecho es disfrazar un cambio constitucional vía una reforma a una ley reglamentaria y teniendo mayoría simple la pasan en la Cámara de Diputados. Cuando esta modificación a la ley reglamentaria, que en realidad es una modificación a la Constitución, pero envuelta para pasarla de manera tramposa, llega a la Suprema Corte, es lo que ha pasado. La Suprema Corte dice, a ver cómo está eso. Y entonces advierte, esto en el fondo es una modificación constitucional hecha pasar como un cambio en una ley reglamentaria, y esa es una trampa a la Constitución, eso contraviene los principios constitucionales, por tanto no pasa. Ese ha sido el caso del Plan B, ese ha sido el caso de la Guardia Nacional, en fin, de varios. Ese rechazo de la Suprema Corte a esa iniciativa que viene del Dios Macus, pues es lo que ha puesto al Dios Macus verde del coraje. Y por tanto, el camino que ha seguido es ir sembrando en la Suprema Corte ministros que le sean leales para que voten a su favor. Ahorita voy sobre el caso de la votación. De los que ha nombrado, que había nombrado 4, 2 de ellos se han conducido con objetividad y por tanto no han sido obsequiosos, digamos, dogmáticamente con él. Por eso él ya los denunció en alguna mañanera como traidores. Entonces, quienes han votado con él es la compañera plagiaria, ¿no? Y la otra, que ahorita se me olvida su nombre. Loreta Ortiz. Loreta Ortiz, ¿no? Bueno, entonces ahora se le dio la oportunidad, dada la renuncia de Saldívar, que obviamente fue para propiciarle al Dios Macus el poder meter a una tercera, fue el regalo del compañero Saldívar, ¿no? A cambio de algo, por supuesto, ¿no? Yo no digo, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero la fórmula no es mala, ¿no? Yo me voy, renuncio, esto te da la posibilidad de meter a otro tuyo y entonces ya te vas más de 2 a 3, que fue lo que pasó. Como él mandó 2 ternas a la Cámara y la Cámara rechazó las 2 ternas, esto le permitió nombrar directamente a quien se le pegó la gana. Y por tanto así llegó la compañera Lenia Batres, que fue la que ayer al tomar posesión se aventó un rollo, obviamente para complacer al Dios Macus. Ahora, lo que dice Pancho, que me parece de la mayor importancia, es para tomar un acuerdo en la Suprema Corte cuando ese tipo de cosas pasan, se necesita una mayoría de 8 sobre el total de 11 ministros. Por tanto, si el Dios Macus tuviera 4 que votaran en contra de esa resolución, entonces los 7 al no llegar a 8 no podrían tomar esa resolución, mezclando los 2 temas. Quiere decir que ya tiene 3, en noviembre se abre la posibilidad de otra línea. De ser así, entonces ellos podrían hacer pasar cambios constitucionales como leyes secundarias, violando la Constitución, y cuando llegara a la Corte, entonces no se juntarían los 8 para poderla parar, de tal manera que por la vía del hecho harían cambios constitucionales contra la Constitución sin que la Suprema Corte pudiera pararlos. Y ese es el gran riesgo en el que estamos. Ese es el gran riesgo en el que estamos. Y ese es, como lo señala en este artículo Diego Valadez, la laguna que dejó ahí la reforma de 1995 al Poder Judicial. ¿Sí? Así es. Entonces, sí está esa posibilidad, sí existe. En noviembre pues tendremos ya otro gobierno, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Por lo pronto aquí Pepe está mucho más pesimista que yo frente a lo que viene. Yo todavía tengo ahí por ahí una lucecita de esperanza de que algo se logre de aquí, porque ya no falta nada, Pepe. Estamos encima de las elecciones. Y te juro que yo quisiera equivocarme. Sí, ojalá te equivoques. Ojalá. Pongámosle velas a ese propósito. Sale. A que te equivoques. No, el primero en quererme equivocar soy yo. Por lo menos que no se le dé una mayoría calificada. No, eso sería terrible. A Morena y aliados, porque entonces sí, olvídense
de equilibrios, y olvídense de INAI, y olvídense de INE, y olvídense de todo, se va a la Bueno, mierda. le podrían cambiar hasta el territorio nacional, le podrían cambiar, puede hacer lo que les pegue la gana. Pero como bien dijo Pancho y traté de explicar, ¿no? Les bastaría con tener mayoría para poder hacer este tipo de trácalas si tuvieran 4 ministros, ya tienen 3. Exactamente. Que eso es lo que advierte Diego como un enorme riesgo. Es un enorme riesgo. Así es un enorme riesgo que está ahí, latente. Así es. Y pues, otra vez repito, se va Luis María Aguilar, El ministro en noviembre. Cumple su término. Cumple su periodo y se va a elegir un nuevo ministro o ministra, como quiera el señor presidente mandar la terna, porque esa es facultad de él, Así es. o la señora presidenta para Así es, entonces, así es. y veremos qué sale de ahí. Yo tengo la esperanza de que aún si Claudia Sheinbaum llegase a ganar la elección, de que pues tengo un poquito pienso un poquito más en el país y en las instituciones que han sido completamente sacudidas, muchas de ellas destruidas. Así es. Ve cómo está Así el es. tribunal, hay que ver cómo está el INE, que La no pueden ni salud, nombrar la al secretario educación, ejecutivo, la todo seguridad está de todo- cabeza. sí. Bueno, la seguridad Uf. es el déficit de la Cuarta Transformación, es el tema, el peor tema. Y bueno, ya que me sacas el tema de la seguridad, la mentira. ¿Qué tal? La mentira, porque nos quisieron hacerle creer a la gente que la liberación de los 32, porque eran 32, había un bebé que nunca se reportó, habían sido producto de un rescate, de un operativo, por la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las Claro, policías el mérito, estatales, claro. colgándose El mérito, medallas que no Sí, tenían, sí, ¿no? sí, así es. Y al final salió el peine. Resulta que sí los extorsionaron, sí pagaron El rescate. el de rescate y por eso lo soltaron. No por la coordinación tan espectacular y la acción del gobernador y todo lo que estuvieron diciendo 2 días. Hasta que el presidente salió a decir, pues no, la verdad es que los captores los liberaron, ¿verdad? Los metieron en un camión, los dejaron por ahí abandonados y ahí los encontraron. Entonces, todo esto de querer colgarse medallas que no son medallas, pues tiene un fondo, Pepe, y el fondo es seguirle Claro. dando con el borrándole la dedo píldora. a la gente, ¿no? O sea, es un engaño y no entiendo cómo la gente no se da cuenta de todas estas cosas. Sí, es lamentable que la gente que está padeciendo, Pepe, la gente está padeciendo la inseguridad. Mira, Villahermosa. ¿Qué dijo el presidente hoy en la mañana de Villahermosa? Que todos los asaltos y toda la violencia que hubo en su estado natal era propaganda. Sí. A ver, ¿propaganda de quién? ¿A quién le interesa hacer propaganda? Todo lo que no le conviene dice que son mentiras de los malos. Es propaganda y es conspiración Exacto, contra la exacto. 4T y todo. Y con eso él cree que ya se arregló el asunto y estamos viendo ya lo pesado, Pepe, del saldo en sangre de esta inacción del gobierno encubierta o protegida o llámale como Gracias. quieras, con el abrazos, no balazos, Pepe. Fíjate que en ese sentido a lo que te refieres, la sorpresa que tú y yo compartimos de cómo es posible que la gente le siga creyendo, ¿no? Yo pienso en casos que conozco como este, ¿no? Si yo soy digamos, una persona de 50 años y tengo todavía a mis papás que ya son personas mayores, ¿no? Y dependen de mí, pues ciertamente la pensión que están recibiendo significa un paro para mí, ¿no? Si dejaran de percibir la pensión, pues el pagano soy yo y yo estoy en dificultades. Entonces es entendible que yo tengo una gratitud con el presidente porque me han hecho creer que él de su bolsa casi le da a mis papás. Por otro lado, mis papás han de decir, bendito sea Dios que estamos recibiendo esto, porque si no nuestro hijo no nos podría ayudar. Y también cree que el Dios Macú se la da.
Entonces, si juntas esas dos creencias, que como tú bien has señalado, están fundados en que no saben, ¿no?, que esas pensiones están en la Constitución, no es que el Dios Macú se las dé, y aparte no es de su dinero, es el dinero que recaudan de todos los que trabajamos. Pero bueno, la creencia ahí está. Entonces, es entendible que tanto ese par de personas mayores se sientan, digamos, moralmente obligadas a votar por él ante el temor de poder perderla, tanto como el hijo se sienta moralmente obligado. Entonces, detrás de esa creencia que tú bien mencionas y que muchas veces nos sorprende, hay esta mezcla de ignorancia e ingenuidad, ¿no?, que él explota, ¿no?, precisamente para poder preservar esa votación. De tal manera que yo creo que el ruego común, la insistencia común de Pancho y de su servidor es pedirles a nuestros videonautas, qué palabra tan fea, ¿verdad? A nuestros amigos, ¿no?, piensen, ¿no?, si tienen una convicción legítima y bien analizada a favor de Morena, nuestros respetos, pero piensen, reflexionen, las cosas no están siendo como parecen, como nos venden, como se ven. Nada más denle vueltas, piensen tantito, por favor piensen tantito. Segundo, la credencial del elector. El INE ya tomó el acuerdo de que ante la posibilidad de que haya credenciales vencidas que no se alcancen a reponer, entonces ya tomó el acuerdo que sí van a valer para la elección de junio. Eso nos ayuda, ¿no?, porque aún una credencial vencida sí va a valer. De todas maneras, si la pueden ir a cambiar, sería mejor de una vez hacerlo. Y una última recomendación, o más bien aclaración. Los programas, como ya lo dijo Pepe, sociales, no los puede quitar la oposición. Son un derecho que ya se elevó a rango constitucional y se necesitarían 2/3 de una mayoría de 2/3 para que alguien los pudiera quitar. No se traguen ese cuento, no es cierto. Es estrategia pura para hacerles creer que van a perder esos privilegios. Nadie le regatea el reconocimiento de haber impulsado estos programas sociales. Se los reconocemos al presidente López Obrador. Lo que no le reconocemos y lo que no nos gusta es que trate de sacar raja política de una ayuda, un apoyo a adultos mayores, a jóvenes construyendo sus futuros, madres solteras, becas, etcétera, todos los programas sociales, como si fuera de su bolsa. Eso es de los impuestos, es de los mexicanos, no de la Cuarta Transformación. Y con esa creo que ya nos tenemos que ir, ya me están diciendo adiós. Buenas noches, Pepe, Pancho. hasta la semana que entra. Que nos vaya bien, se va a poner peor, no se les olvide, cuídense.